Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Un agradecimiento muy especial a Telefónica, empresa que forma parte de nuestro alto patronato y con la que tenemos una colaboración muy intensa. Además, hoy se cumple un año del lanzamiento del manifiesto por un nuevo pacto digital que Telefónica presentó hace un año con la idea de concienciar a la sociedad de la necesidad de aprovechar las nuevas oportunidades que brinda la digitalización en favor de las economías y de las sociedades y al mismo tiempo mitigar los nuevos riesgos asociados a ella. En la estela de este manifiesto nació la idea de este ciclo que organizamos conjuntamente Telefónica y Casa de América para precisamente incidir en el esfuerzo inclusivo y cooperativo y definir un nuevo pacto digital que renueve nuestras políticas sociales y económicas y modernice nuestras democracias para la era digital. De hecho, hoy nuestra sesión lleva por título «Cómo humanizar la tecnología» y es la segunda del ciclo de debates hacia una digitalización centrada en las personas, que lo que pretende es buscar un foro de discusión al hilo de estos temas. Queremos que estas conversaciones se conviertan en un punto de encuentro para que expertos, analistas y reguladores debatan sobre cómo podemos hacer que el actual proceso de digitalización esté centrado en el ser humano para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece y mitigar los riesgos. De hecho, el formato de los debates busca combinar siempre actores del sector público, del sector empresarial y de la sociedad civil. En esta segunda sesión se va a plantear un asunto clave para el desarrollo social y tecnológico de la región. Se plantearán las dudas y desafíos en torno a los riesgos éticos de la tecnología. Del mismo modo que en la actualidad el impacto medioambiental de los procesos de producción se considera una responsabilidad corporativa, las compañías también deben rendir cuentas y comprometerse con el impacto que generen. Es preciso diseñar procesos de colaboración entre responsables políticos de la sociedad civil, la academia, las empresas y la comunidad técnica para responder adecuadamente a estos retos. Y nada más, bienvenidos a la Casa de América y espero que disfruten de esta sesión. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de cómo humanizar la tecnología. Este es el tema de este debate. Y yo soy Natalia Quintaroli, soy periodista, redactora jefa de edición en eldiario.es. Con esto que les voy a contar va a parecer que tengo muchos más años de los que tengo. Prometo que no tengo tantos, de verdad. Pero pensando en esto y en cómo ha cambiado nuestro mundo, nuestro trabajo, pensaba, en mi primer trabajo en una redacción en el diario La Nación, en Buenos Aires, teníamos en mi sección un solo ordenador conectado a Internet. Los becarios nos encargábamos básicamente de buscar cosas en el archivo, que era una habitación enorme, llena de carpetas ordenadas por orden alfabético con recortes de periódicos dentro, y también de ir a la pecera a buscar teletipos, que eran unos pedacitos de papel que salían de una máquina llamada Telex, y las crónicas de los corresponsales que llegaban por fax, o sea, a tope de tecnología. Mi jefe de entonces tenía un móvil que se parecía un poco a un ladrillo gigante y me mandaba a hacer guardias enfrente de la casa de quien fuera el protagonista de la noticia de ese día a ver si me enteraba de algo. Ahora, cuando les pido algo a mis becarios, a los que trabajan conmigo en el diario, lo primero que hacen es mirar su cuenta de Twitter. Esas son las guardias de hoy. Nuestro trabajo como periodistas ha cambiado muchísimo en estos años, tanto que ahora trabajo en un diario que no conoció nunca el papel, que nació digital. La tecnología nos ha ayudado a hacer mejores periódicos y también, claro, nos enfrenta a desafíos porque nos plantea, cuestiones diferentes, no solamente en el periodismo y en nuestro trabajo, sino en todos los ámbitos de nuestras vidas. Se espera que en los próximos 20 años haya más cambios que en los últimos 300. Si esto que les cuento es lo que ha cambiado para mí en 2 décadas, ¿qué puede pasar
en otros 20 años? Eso es lo que me pregunto y me horroriza a veces pensar. Pues depende un poco de nosotros, porque tenemos una responsabilidad enorme en cómo se configure el futuro de la tecnología. Gerd Leonhard, conocido futurista y pensador, sintetiza los grandes cambios tecnológicos que cambiarán nuestro futuro en 10 palabras. La digitalización, las máquinas realizarán el trabajo que ahora hacen las personas, la movilización, la tecnología va con nosotros, se vuelve invisible, forma parte de nosotros. La dataficación, todo se transforma en datos, todo es datificable y esos datos se usan también para plasmar la realidad. La cognición, las inteligencias artificiales funcionarán como la mente humana, aunque sin cualidades como la empatía o la creatividad, aunque eso también está un poco en discusión. La personalización, los ordenadores nos escucharán y se adaptarán cada vez más a nuestras necesidades. También veremos el mundo a través de la realidad aumentada, la virtualización, todo lo virtual forma parte ya de nuestra realidad del día a día. La desintermediación, se desvanecen los intermediarios, ya no son útiles. Las nuevas plataformas son las que mandan. La robotización, tendremos robots por todas partes. Y la automatización, que querrá decir también que todo aquello que no pueda ser digitalizado o automatizado será mucho más valioso. Esta revolución tecnológica nos lleva a replantearnos muchas de las certidumbres que tenemos como sociedad. Nos obliga a mirar al futuro pensando en un nuevo contrato social en el que tiene que estar muy presente el impacto de toda esta tecnología. Una tecnología que ya está generando retos regulatorios y éticos de alto voltaje. Lo hemos visto, lo leemos todos los días en los periódicos. Un mal uso de la tecnología puede crear problemas de privacidad, ciberterrorismo o vigilancia masiva no consentida. Y los datos, el gran debate alrededor de los datos. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Dónde está la frontera entre la privacidad y la libertad? La información hoy es más que nunca imprescindible para empresas, para autoridades públicas, la educación, la economía. Y la dependencia de estos datos será aún mayor porque esas máquinas que nos rodean, los dispositivos, los ordenadores, los robots, son adictas a los datos. Y nosotros, adictos a las máquinas. Para darle una vuelta de tuerca más al asunto, todos estos datos se alojan en nubes que están en poder de ciertas empresas, que no son muchas. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en buenas manos? Habrá que prestar atención a algunos conceptos como transparencia, que se permita a los usuarios acceder a la información que generan, seguridad, la confidencialidad, la integridad de los datos constituyen los pilares de esa privacidad. Darle el control a los usuarios y darles las herramientas que les permitan obtener todo el valor de sus datos personales y la capacidad de elegir qué datos aportan y para qué se emplean esos datos. Lo que está claro es que necesitamos marcos regulatorios y éticos para tratar y procesar estos datos y también para garantizar su seguridad. Existen ya muchas iniciativas pensadas para garantizar los derechos fundamentales tanto offline como online. Por ejemplo, la protección de datos personales, el derecho al olvido o la desconexión digital. Pero también hemos comprobado que esto no es suficiente, al menos lo que tenemos ahora, y que sin instrumentos de derecho internacionales es una quimera pretender garantizar a escala local los derechos digitales de las personas en un mundo que no tiene fronteras. Cualquier desarrollo tecnológico debe ser un desarrollo justo, que no produzca sesgos ni por las condiciones humanas, ni por talento, ni por discapacidad y, por supuesto, tampoco por cuestión de género. Debe ser transparente y trazable. Trazable quiere decir que debemos saber qué datos usa el algoritmo y de dónde vienen y tener, sobre todo, una finalidad humanista, en el sentido de que implique una mejora para la sociedad. De todas estas cosas vamos a hablar esta tarde con gente que sabe muchísimo de esto. Y de todo lo que digan surgirán dudas, preguntas, comentarios, cuestiones. Entonces, antes de presentar a los participantes, lo que les digo es que tienen en sus asientos unas tarjetas en las que pueden apuntar la pregunta que tengan, ya sea para los tres ponentes o para alguno de ellos, y que luego tendremos un ratito para charlar entre todos sobre las cuestiones que se vayan planteando aquí.
Voy a invitar, para empezar, a Elena Gil, que es directora global de Big Data B2B en el Grupo Telefónica y CEO de Luca Data Driven Decisions, unidad de Big Data de Telefónica. Su responsabilidad es el desarrollo del negocio de Big Data en los clientes corporativos y administraciones públicas, ayudándoles en su transformación hacia empresas data driven. Elena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y MBA del Mid Sloan School of Management en Estados Unidos y muchos otros títulos más que no vamos a citar aquí. Elena, por favor. Muchas gracias. Eso quiere decir que tengo también una cierta edad, así que nada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer siempre estar en Casa de América y sobre todo para hablar de dos conceptos como la tecnología y las personas. La verdad es que vivimos en un mundo apasionante en el que nunca ha habido tal acumulación de innovación y de tecnología. Hemos mencionado alguno, claramente el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los drones, el blockchain, reconocimiento de voz, realidad virtual. Hay muchísimas tecnologías que están siendo una realidad y que además son muy complementarias y que están realmente teniendo un impacto enorme en la vida de las personas. Un impacto positivo. Claramente está cambiando la manera en la que nos comunicamos entre las personas. Como individuos también ha cambiado radicalmente la manera en la que compramos, la manera en la que leemos noticias. También está teniendo un fuerte impacto en la sanidad. Está ayudando a la tecnología a curar nuevas enfermedades y también a tener una medicina más personalizada. También está modificando la manera en la que gestionamos las empresas. Gracias a toda esa acumulación de datos, las empresas también son más inteligentes y toman mejores decisiones. Y, por último, también estamos sintiendo los efectos positivos en la sociedad. Las ciudades pueden gestionarse de una manera más eficiente y problemas o desafíos como el tráfico, la gestión de los residuos o la polución del aire se realiza de una manera más adecuada gracias a la tecnología. Yo me voy a centrar en una de estas tecnologías que es la inteligencia artificial, la capacidad de dotar a las máquinas de actuar como las personas, ser capaces, por una parte, de sentir, pero también pensar e incluso actuar como las personas. Y la inteligencia artificial ya es una realidad porque el Big Data está aportando dos factores que eran necesarios para que saliera de ese ámbito de las películas de ciencia ficción o del ámbito académico, que son una cantidad enorme de datos para poder entrenar a los modelos y además una capacidad de procesamiento casi infinita, además a un costo muy razonable. Y actualmente la inteligencia artificial está ayudando también a que el Big Data tenga unas fronteras más amplias, porque por una parte también accedemos a más datos a través de la visión, por ejemplo, por ordenador o el reconocimiento de voz o el reconocimiento de texto. Además, está ampliando las fronteras de cómo se realiza esa analítica a través del aprendizaje automático y de manera continua. Y de esta manera las decisiones y la analítica está pasando de una manera descriptiva, es decir, de poder decir lo que ocurría en el pasado, a predecir lo que va a pasar e incluso prescribir, ser capaz de recomendar. Incluso la inteligencia artificial ahora va más allá e incluso permite ejecutar aquellas acciones que recomienda, por ejemplo, a través de la robótica o del procesamiento del lenguaje natural en el que las personas y las máquinas se comunican en el lenguaje de las personas. Todo esto está haciendo que la inteligencia artificial sea ya una realidad en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada, es decir, la capacidad de trasladarnos a una realidad paralela o amplificar en la que vivimos, va a estar presente, por ejemplo, en nuestros teléfonos celulares en el 2021. Vamos a tener todos el acceso a esa capacidad. O incluso la capacidad de acierto, tanto de reconocer la voz o las imágenes, está alcanzando ya porcentajes casi totales. Y lo mismo ocurre con los asistentes virtuales. Interactuamos todo el tiempo y realizamos y somos capaces de solventar preguntas a través de las Alexa o de los Siris. Lo hacemos de una manera muy natural.
Se comentaba el aspecto de si vamos a ser capaces también de humanizar la inteligencia artificial, si vamos a ser capaces de pasar de una inteligencia artificial que es muy eficiente en realizar cosas muy especializadas, en automatizar aspectos muy especializados, muy industrializados, así va a ser capaz también de adoptar una inteligencia más general, como tenemos las personas, y tener algunas capacidades que tenemos los humanos, como puede ser la empatía, la intuición, el humor. Y aunque todavía no hemos alcanzado ese punto, es verdad que estamos comenzando a tener algunos identificadores de esta realidad. Y probablemente conocerán algunos aspectos, como que hay ya ejemplos en el que la inteligencia artificial está sustituyendo a actores y es muy difícil discernirlo. El ejemplo de una película en el que el protagonista había fallecido y pudieron continuar utilizando y suplantando la persona del actor fallecido. También hay ejemplos de inteligencia artificial, de máquinas que están escribiendo novelas y de manera anónima están llegando a ser finalistas de premios. Y también es muy notorio el caso de la subasta en Christie's de un cuadro realizado por una máquina y que consiguió venderse por más de $400.000. Es decir, está empezando a haber algunos signos de que con la cantidad de datos suficiente y con la capacidad de procesamiento suficiente, las máquinas cada vez se van pareciendo más a las personas. Por lo tanto, hay muchísimos impactos positivos de utilizar la tecnología de manera adecuada. Por supuesto, como siempre, la tecnología también puede tener un aspecto negativo, un lado oscuro. Y estamos leyendo continuamente en las noticias potenciales impactos, por ejemplo, alrededor de la dificultad de discernir lo que es la realidad de lo que es verdad. Todo el tema de las noticias falsas, imágenes, vídeos, en las que cada vez es más fácil que seamos manipulados porque no podemos discernir lo que es cierto de lo que es irreal. También existe el riesgo del impacto que va a tener la automatización de determinadas tareas en las labores, en el trabajo de las personas. Esto es un hecho. Va a haber determinados trabajos que van a ser suplantados por máquinas porque lo hacen de manera más eficiente. Evidentemente, también se van a crear nuevas profesiones y tenemos que asegurarnos que, como lo hemos hecho en el pasado, somos capaces de realizar esa evolución del trabajo. Otro de los aspectos potencialmente negativos es el tema de la discriminación. Las máquinas, los modelos, los algoritmos aprenden de datos del pasado y de una manera amplificada también llevan al futuro aspectos discriminatorios y tenemos que tener mucho cuidado si queremos tener una sociedad más igualitaria. Otros aspectos potencialmente negativos es el tema de la seguridad, porque la inteligencia artificial también hace que los cibercriminales actúen de una manera más eficiente y esta carrera para conseguir que los datos sean seguros también se complica. Otros aspectos son la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de las decisiones que toman las máquinas? Como, por ejemplo, en el caso de un accidente de un coche autónomo. ¿Quién es el responsable si ocurre un accidente de tráfico? Y ya si nos ponemos en el aspecto más negativo, tenemos el potencial peligro de que las máquinas se descontrolen. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, pero cada vez se puede parecer más a la realidad, tanto porque las personas lo programen o porque las máquinas tomen el control por sí mismas. Lo importante de todo esto es que tenemos que asegurarnos, como ha ocurrido en otras disrupciones tecnológicas, es que seamos capaces de convivir, que las personas seamos capaces de aprovechar lo mejor de la tecnología y nos dotemos de un marco adecuado para que los peligros potenciales seamos capaces de mitigarlos. Es decir, las personas son las que tienen que dar sentido a las máquinas y no al revés. Y como se comentaba, esto debe ser responsabilidad de todos. Claramente, la tecnología avanza de una manera muy rápida y es muy difícil que los reguladores, los gobiernos, sienten unas bases legales y de responsabilidad suficientemente rápido.
y no podemos esperar porque ya se está teniendo impacto. Por eso, la responsabilidad tiene que ser compartida. Debemos participar en todos los foros, pero también como empresas y como personas debemos aportar para asegurarnos de que el marco del que nos dotemos sea suficientemente adecuado y podamos convivir. Y como ejemplo, vamos a contar lo que estamos haciendo en una empresa como Telefónica. Se comentaban algunas de los ejemplos. Nosotros también creemos que tenemos que asumir esa responsabilidad, ir por delante y ser capaces de transmitir a nuestros clientes, a las sociedades en las que vivimos, que este es un tema importante y que estamos tomando una postura proactiva. En el uso de los datos, por ejemplo, claramente como empresa de telecomunicaciones gestionamos datos muy valiosos de nuestros clientes y tenemos que asegurarnos de que confían en nosotros. Y para eso seguimos 3 principios fundamentales. Uno es la transparencia, que nuestros clientes conozcan qué datos tenemos y para qué se usan. El segundo es el control, que puedan definir que sea su libertad y su decisión. Y, por último, la seguridad, que tomamos todas las medidas posibles para asegurar que los datos de los clientes están seguros. Además, estamos tomando otra serie de medidas y estamos yendo por delante, por ejemplo, definiendo principios de inteligencia artificial, principios que hemos comunicado y a los que nos comprometemos públicamente y que estamos transmitiendo a todos nuestros empleados y estamos asegurándonos de que ponemos los procesos adecuados para cumplirlos. Principios como garantizar que nuestros clientes van a saber cuándo se están comunicando con una máquina, garantizar que somos capaces de tener transparencia en los modelos que utilizamos, en ser capaces de entender las razones, la capacidad de asegurar que vamos a tomar todas las medidas para evitar la discriminación, los sesgos, y que además esto lo hacemos no solamente nosotros, sino también las empresas con las que nos relacionamos. Otras medidas que se ha estado comentando es el manifiesto por un nuevo pacto digital. Tenemos ese rol de asegurarnos de que la sociedad va conociendo y es consciente de las posibilidades posibles, positivas y negativas de la tecnología y que cada vez somos más sensibles y tenemos unos principios claros. Y carta de obligaciones, derechos digitales, derecho a la desconexión. Una serie de medidas que queremos hacer de manera proactiva y que creemos que es importante colaborando con el resto de empresas y con las instituciones y los gobiernos para, como comentaba, seamos capaces de aprovechar lo positivo que tiene la tecnología, que es mucho, y seamos capaces de dotarnos de un marco en el que las personas y la tecnología se utilicen de manera adecuada. Y estaré encantada después del debate que se pueda generar alrededor de esto. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Borja Vergareche. Él es director de digital en Creave España y es periodista. Como yo, es un periodista con más de 15 años de experiencia, asesor internacional y abogado también. Está especializado en innovación corporativa, nuevas tecnologías y asuntos globales. Ha trabajado en Madrid, Londres, Nueva York, Bruselas y venía ocupando desde 2014 la posición de director de innovación del Grupo Vocento, el grupo de prensa diaria con mayor difusión en España. Adelante. Bueno, buenas tardes. Pues gracias a Casa América por albergarnos y a Telefónica por organizarlo, y Elena y Gustavo, siempre es un placer charlar pues de temas a los que vengo en calidad de tipo de letras, que es lo que soy, con una curiosidad infinita por la tecnología, con lo cual tomároslo de esa manera. Voy a enumerar algunos retos. Tengo estos, si nos gustan, tenemos muchos otros con esto de humanizar la tecnología, pero bueno, por hacer una conversación un poco digerible y digestible. A ver qué os parece. El primero es el de desvirtualizar. Es mentira que Internet está en la nube. Es mentira que lo digital es incorpóreo, es intangible. Lo digital, nuestras vidas digitales,
discurren por una red de cables de fibra óptica submarinos que para mí constituyen el mapa que mejor define las dinámicas geoestratégicas a nivel global. Algunos ya lo conoceréis, pero siempre vuelvo a esto porque te da un poco esa conciencia de que lo digital tiene un sustrato físico. Siempre hay un sustrato físico para lo digital. Os invito, si tenéis la oportunidad, es fascinante ir a ver los data centers de algún gran banco, por ejemplo. Yo estuve en uno de los que tiene el Santander en Cantabria. Son unos búnkeres donde se albergan literalmente la información de nuestras vidas. Yo vivía en Londres en la época y en ese paseo por esos pasillos de racks de servidores a lo Mr. Robot un poco, pues el tío del Santander me dijo, bueno, ¿y tú dónde vives? En Londres, ¿eres cliente? Y dije, sí, casualmente Santander UK. Y me dijo, pues mira, tu cuenta debe estar por aquí. Es el sustrato físico, mi dinero estaba ahí, ¿no? Y este mapa siempre me ha parecido, si jugamos a ver dinámicas geoestratégicas, por supuesto el Atlántico es el gran nodo donde circulan las conexiones entre los grandes mercados financieros de este mundo. A veces leeréis en un breve en las noticias que, ay, qué casualidad, se ha roto un cable en el Mediterráneo que ha dejado a una parte de Siria sin conexión a Internet o a una parte de Irán sin conexión a Internet. No es casual y tiene mucho que ver con esto o la densidad en ese mar de China tan convulso y del que vemos muchas noticias, ¿no? Siempre me parece interesante volver a él. Además de desvirtualizar, yo creo que hay que desvelar en el sentido de levantar el velo a muchísimas cosas que definen nuestras vidas digitales y la evolución de la tecnología. Y aquí hablo mucho de transparencia algorítmica. Hace poco en un foro de la Alianza del Pacífico en Chile hubo un gran debate sobre esto, forma parte de todos los mecanismos y dinámicas de gobernanza de Internet, Telefónica es muy activa en ello, y forma parte del diálogo que muchas industrias tienen y tenemos con los dueños de los algoritmos que gobiernan nuestras vidas o por lo menos la circulación de información en nuestras vidas, ¿no? Pensad en Google, pensad en YouTube, pensad en Facebook, pensad en Amazon. Son empresas privadas, pero nunca nadie ha visto cómo son esos algoritmos que tantas cosas deciden. Y de nuevo, hay que desvirtualizarlos. Siempre hay un ser humano que ha programado un algoritmo con unas normas de negocio que han decidido unos seres humanos en función de una serie de estrategias de negocio, ¿no? Esto que veis es interesante para este ciclo electoral, en abril o mayo. Facebook en España lanzó el portal de transparencia donde se puede ir a ver los anuncios pagados con motivación política que hacen los partidos o otras entidades, ¿no? Esto pensad que fue una reclamación muy, muy potente en Estados Unidos después de la convulsa campaña presidencial que dio la elección a Donald Trump, con sospechas fundadas y demostradas algunas de interferencia rusa y de otros países a través de incordiar gracias al algoritmo de Facebook, ¿no? Se puede ver, los partidos españoles han estado jugando un poco, sabéis que estos son anuncios que pago para hacer microtargeting, para que a ciertos segmentos de personas de cierta edad, cierto género, pongamos en Almería, un partido como, pongamos Vox, pueda lanzar una serie de mensajes que saben que en principio van a calar más en un sitio o en otro, ¿no? Pero en general la idea de la transparencia algorítmica creo que debe formar parte muy importante de esta conversación en torno a la humanización de la tecnología. Dicho esto, hay que desdramatizarlo. Ese fue un paper de 2013 que dejó marcado a fuego en las mentalidades de expertos académicos, pero también de periodistas y, por tanto, del público en general, que los robots venían a robar nuestros puestos de trabajo porque la mitad de los puestos de trabajo en Estados Unidos iban a ser suplantados por robots. Este es un paper, Oxford, académicos de cierta reputación, que demuestra de nuevo que ante lo desconocido es mejor desdramatizar las cosas y hablarlo con calma. Este es un debate, Elena y yo estuvimos en un foro hace un tiempo que hablamos mucho de esto, ¿no?
Todos los puestos de trabajo van a ser transformados por la automatización de los procesos de trabajo y la robotización de la vida laboral. Si nos ponemos muy estupendos, igual ya me habéis oído decirlo, pero Harari, en el que para mí es el Harari, en el libro, el autor de Homo Sapiens y Homo Deus, yo siempre digo que me interesa un poco más Homo Deus, y él dice una cosa que si nos ponemos estupendos creo que es interesante. Él dice, hasta ahora los seres humanos para el sistema hemos cumplido dos funciones básicas. Una era la de ser soldados, esa ya la hemos dejado atrás, y la otra era la del trabajo. Si los robots, la inteligencia artificial, la automatización de un montón de aspectos de la vida y de la economía la dejamos en manos de robots, tendremos que pensar un poco pues, qué papel nos queda a las personas. Hay que humanizar esta parte del debate. Pero en cualquier caso, sí, todos los puestos de trabajo van a ser transformados por los robots, se destruirán algunos, que duda cabe, se crearán otros. Yo aquí pienso mucho en... Yo tengo 3 hijos de 11, 9 y 6 años, ¿no? Mi hija Lola, que es... pues que forman parte un poco, sabéis que 2010 marca la presunta frontera entre la generación Z, que es la de después de los millennials, y la que vendrá después, que algunos llaman generación alfa, porque hemos dado la vuelta en el alfabeto. Yo le llamo generación Greta, ¿no? Por Greta Thunberg y por ser unos niños que han crecido con una serie de demandas muy claras. Sabéis que la teoría dice y el consenso dice, calma, no pasa nada, porque hay ciertas cosas donde los robots nunca nos van a sustituir. Tenemos la empatía para ser enfermeros, médicos, para todo lo que sea interacción con personas, no van a poder sustituirnos. A mí hay otra que me gusta mucho, porque cuando pensamos en robotización de espacios laborales, por ejemplo, podemos pensar en Amazon, que tienen sus conflictos en toda esta gestión de cientos de miles de paquetes. Y yo les oí decir una vez que siempre asociamos las ventajas competitivas del Homo sapiens o bien en el cerebro o bien en el corazón, ¿no? Pero otros insisten en los dedos. Los dedos es un producto de la evolución extremadamente sofisticado que nos permite hacer tareas muy minuciosas que no es fácil. Algunos dicen que los robots podrán emular e imitar todo lo que hacemos, pero hay una gran inteligencia evolutiva en los dedos y en las manos, me encanta pensarlo. La cuarta, que me he hecho un poco con la slide, pero os la cuento yo, es la de descarbonizar. Y luego paso a los 2 últimos. ¿Por qué descarbonizar la tecnología? Porque sabéis que la computación cuántica o el Bitcoin son consumidores intensivos, intensivísimos de energía, de electricidad. Hace poco ha salido de nuevo un paper, pero eran investigadores del MIT y de otra universidad, de una universidad de Múnich, que decían que la red de Bitcoin, la red de mineros, la red de personas que con sus ordenadores por la noche sabéis que van minando, eso que llamamos Bitcoin, esa moneda virtual, consume tanta electricidad como, y las comparativas que hacían era ciudades occidentales como Las Vegas y Hamburgo o países pequeños como Sri Lanka. 22 millones de toneladas de CO2 al año. Eran los datos, es una comparativa cualquiera, pero la computación cuántica, seguro que hay gente en la sala que sabe muchísimo más que yo de computación cuántica, que nos va a permitir procesar datos a una escala a la que no nos imaginábamos que íbamos a poder hacerlo, requiere un consumo de energía enorme. Si la transición ecológica es uno de los grandes temas globales al que nos enfrentamos como especie, yo diría, esto hay que tenerlo en cuenta, la parte de descarbonización. Hablaba de un reto estético, estos son los éticos, desmovilizar de móvil, ¿no? Y aquí quería introducir esta parte del diseño para la adicción. Sabéis que en este abrazo masivo que hemos hecho en los dispositivos móviles, que han sido el gran vehículo por el cual nos hemos convertido en seres enganchados a un montón de redes sociales, al buscador, a un montón de cosas que es evidente que han transformado nuestras vidas, que aportan un valor enorme, que son objetos de diseño. Yo me he dedicado a diseñar productos digitales. La cajita del buscador de Google es imbatible como objeto de diseño digital. Es algo tan simple, tan claro, que te devuelve siempre lo que quieres, ¿no?
Pero ese diseño, muchas veces, hay un montón de literatura al respecto, ha sido hecho con el deliberado objetivo de convertirnos en adictos, de que no salgamos. A mí, la idea más maravillosa y genial, no sé si estáis de acuerdo, es el botón de omitir introducción de Netflix. O sea, no solo estás en un bucle infinito de consumo audiovisual, sino que encima te permite, como el botón de cerrar puertas en los ascensores de la era digital, ¿no? De omitir introducción, o sea, dame más, no me cuentes rollos, ¿no? Está hecho para un voraz ciclo infinito de consumo continuado. De nuevo, ¿no? Vuelvo a mi hijo Max, que tiene 11, mi hija Lola, que tiene 9. El 43% son datos del INCIBE, sabéis que es el Centro Civil de Especialistas en cibercosas, ciberseguridad sobre todo, que está en León, con lo cual era una encuesta, ha salido hace poco, es bastante interesante. Se lo leía a Mario Tascón en Twitter, que ha pasado por esta sala varias veces. El 43% de los niños de 9 a 10 años en España ya tiene un móvil y el 71% de los de 11 a 12 ya tiene un móvil. Mi hijo Max de 11 no lo tiene, el año que viene muchos de sus amigos tienen. Creo que hay que dilatar al máximo la entrega del móvil. Lo dijo Tim Cook claramente en la conferencia anual de Apple este año. Yo a mis sobrinos intentaré al máximo que no tengan cuentas en redes sociales y que no tengan móvil, que es un objeto maravilloso que nos multiplica las capacidades de hacer muchísimas cosas, pero que tiene bastante que ver con esas adicciones digitales en las que estamos inmersos. Y si le dais un móvil, no les dejéis tener cuenta en Instagram. Yo estoy negociando con ellos las edades a las que tienen derecho, pero para cuando había pactado las edades a las que pueden tener cuentas en Instagram, Facebook o en Twitter, llegó TikTok, que Lola hábilmente me la coló de rondón, como diciendo, pues esto no es una red social, tú nunca habías hablado de TikTok. Y ahí están con sus bailecitos y sus tal. Desmovilizar. Sabéis que la propia tecnología, en muchas de las cosas que ha contado Elena, nos llevan a desmovilizar las vidas. Se habla bastante del peak mobile, de que hemos llegado ya al punto máximo de dependencia y de horas dedicadas al móvil. Si sois usuarios de iPhone, la función de informe semanal es fascinante y muy reveladora de lo peor de nosotros mismos, pero ahora ya ese entorno en el que a través de la inteligencia artificial, los asistentes inteligentes, el Internet de las cosas, hablaremos con el hogar, con el vehículo, y por tanto no dependerá tanto de la mirada, de la retina de un pequeño móvil en el bolsillo, sino que nos permitirá levantar un poco la mirada. Con lo cual, la propia tecnología, es una manera de interpretarlo, está corrigiendo un poco que el móvil sea ese gran embudo por el que todo pasa. Lo veremos. Y para terminar, esto lo publicó Elon Musk, el presidente de Tesla, porque ahora no es CEO, ¿no? Creo, desde que la lió con un tuit de madrugada cuando no debía, y publicó esto. ¿En qué piensan los popes de Silicon Valley? En dos cosas, en la inmortalidad y en el futuro multiplanetario de la humanidad. Suena a qué se dedica esta gente por la noche. Pero si habláramos o trajéramos aquí no ya a futuristas y futurólogos, que es una profesión en boga y en auge, pero a ingenieros, a gente que sabe de tecnología, a gente que ha pasado por Stanford. Vuelvo al libro de Homo Deus de Harari, es fascinante, pero la parte de inmortalidad, bueno, es una aspiración desde la mitología griega, pero la medicina, los bioimplantes, la amplificación. Sabéis que el Homo Deus es el Homo sapiens que ha dado un salto a través de la amplificación tecnológica, por la vía de nuevo, los implantes, en fin, la extensión tecnológica de las capacidades humanas, que, según dicen algunos, habéis oído hablar de la Singularity University, habéis oído hablar de... hay uno de los que quizás es de los tíos más influyentes en Google, Kurzweil, que predican la singularidad, el momento en el que la inteligencia artificial, no sabría exactamente porque no soy muy creyente en esto, pero en el que el hombre se fusionará al Homo sapiens con la inteligencia artificial. Y pasaremos a un estadio de desarrollo diferente
en el cual podemos pensar en un escenario muy feliz, en un montón de escenarios de pesadilla, a lo HAL 9000 en 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Pero están pensando en esto. Y ese futuro es multiplanetario, porque ellos, como los financieros, ya han descontado que el planeta Tierra, tal y como lo conocemos hasta ahora, está llamado a dejar de servirnos para lo que nos sirve ahora. Y, por tanto, Jeff Bezos ha financiado un programa espacial, Elon Musk está financiando un programa espacial, Peter Thiel, fundador de PayPal, primero se le ocurrieron levantar ciudades-isla en el océano y ahora también se está yendo a la conquista del espacio, pero desde algo que es racional, que es inteligente y que no sé yo si es humanizar el futuro tecnológico de la humanidad o deshumanizarlo. Podría jugar a ser irónico y hacer bromas. Sinceramente, no me atrevo porque os invito a leer un poco y a hablar con gente. Tengo para mí un punto de control, que es un ingeniero que conozco, que además ha hecho una tesis, que es filósofo, un todólogo, ¿no? Un maravilloso, y siempre me habla de esto y fue el que me habló de, Borja, el futuro de la humanidad solo puede ser multiplanetario y te quedas, pues no sé cómo te quedas y cómo os quedáis, pero humanizar el debate del futuro tecnológico de la humanidad puede ser que pase por afrontar este debate, porque Elon Musk y Jeff Bezos son personas que tienen la capacidad financiera y la creencia esta ciega en el homo technologicus de que no hay límites a sus pensamientos, que aquí es donde yo creo que debemos intervenir y actuar para decir o ponemos límites o no hará falta irnos a muchos otros planetas porque acabaremos los unos con los otros. Pero ¿en qué piensan en Silicon Valley? En la inmortalidad y en el futuro multiplanetario de la humanidad. ¿Cómo humanizamos este debate que dirigen aquellos que están creando las nuevas tecnologías y financiando que están cambiando nuestras vidas? Lo hablamos luego en el debate, si os parece. Venga, y por último, vamos a invitar a Gustavo Ariel Short. Es científico, escritor, humanista, argentino, como yo. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires y luego realizó estancias postdoctorales en Suecia y también en San Sebastián, donde vive ahora. Desde 2002 se dedica a investigar las relaciones entre ciencia y arte, las influencias recíprocas y las ideas comunes. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada por la invitación. Es para mí siempre un placer volver a esta Casa de América. Y muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar hoy aquí. Yo soy de ciencias, aunque tengo una pasión desenfadada por la literatura y las humanidades, así que soy un poco el complemento de Borja entre los dos. Quizás hagamos uno o al menos lo intentaremos. Y en realidad soy donostiarra, lo que pasa es que tengo un acento un poco raro, pero bueno. Bueno, vamos a lo de humanizar la tecnología. ¿Qué significa realmente humanizar la tecnología? Quizás para responder a esta pregunta debamos primero reflexionar acerca de qué nos caracteriza como humanos y cuáles de esas características queremos proyectar sobre las máquinas, sobre los ordenadores o sobre la tecnología en general. El humor, por ejemplo, es una característica típicamente humana. No solo humana, pero sí típicamente humana. ¿Queremos que las máquinas o los ordenadores tengan sentido del humor? Bueno, quizás no estaría mal. Y creo que todos los que estamos aquí probablemente diríamos que, bueno, tal vez sea una buena idea. Sin embargo, el rencor, la envidia, el odio, son también características típicamente humanas. ¿Queremos que las máquinas o los ordenadores experimenten también esos sentimientos? ¿Queremos humanizarlas en ese sentido? Bueno, ya hemos visto unas cuantas películas desde Terminator 1 hasta hoy y creo que probablemente la respuesta hoy por hoy sea, bueno, de momento mejor no. En cualquier caso,
lo que debería preocuparnos es saber o entender o debatir acerca de cómo los cambios que introducimos en la tecnología acaban afectándonos a nosotros. Desde mi punto de vista, humanizar la tecnología debería ser un sinónimo de crecer como personas, como individuos, y de mejorar como sociedad. Yo creo que la tecnología no solo no debería deshumanizarnos, sino que debería permitirnos alcanzar una sociedad más justa, crecer o mejorar como personas y permitir que nos desarrollemos plenamente. Permítanme que les cuente una pequeña anécdota histórica para entender mejor de qué estamos hablando y también para entender que este debate entre tecnología y humanismo no es algo que hayamos inventado ayer. En 1838, el filósofo danés Søren Kierkegaard afirmaba lo siguiente. Decía, nada corrompe más la mano y el corazón que una pluma de metal. ¿Cómo imaginar una carta de amor escrita con una pluma de acero? La preocupación de Kierkegaard, que hoy nos puede parecer quizás un poco exagerada, no estaba carente de fundamento. Hoy sabemos, como probablemente lo intuía él, que la tecnología que utilizamos para expresarnos condiciona la manera en que nos expresamos y condiciona también la manera en que percibimos lo expresado. Sin embargo, me permito disentir con Kierkegaard y realmente dudo mucho que no se hayan escrito grandes cartas de amor con una pluma de metal desde entonces. En cualquier caso, lo importante de esta reflexión de Kierkegaard es que pone de manifiesto que esta relación turbulenta entre tecnología y humanismo tiene ya una larga historia y está de alguna manera plagada de idas y venidas, de odios y de amores. Por otra parte, estas ideas o estas reflexiones de Kierkegaard no eran reflexiones aisladas, formaban parte de una corriente mucho más importante que era la corriente del romanticismo, ¿no? Un movimiento que se oponía enfáticamente al espíritu crítico y racional de la Ilustración. Las ideas románticas no eran descabelladas y no eran del todo equivocadas, pero adolecían de un temor desmedido hacia el pensamiento racional, de la misma manera que los racionalistas renegaban de las emociones y de las pasiones. Hoy sabemos que ambos estaban equivocados, los ilustrados y los románticos. Hoy sabemos que las emociones y las pasiones no solo no se contradicen con el pensamiento racional, sino que incluso comparten muchos circuitos neuronales y muchos procesos cognitivos. Y de hecho, en muchos casos, las emociones juegan un papel determinante en el pensamiento racional. De alguna manera, esta visión del mundo que nos planteaban el romanticismo y la Ilustración no solo no eran contradictorias en muchos aspectos, sino que además se complementaban. 2 siglos después, es decir, hoy, nos enfrentamos a una encrucijada parecida a la que dominó el debate entre la Ilustración y el romanticismo. Hoy la tecnología lo permea todo y el temor a que la tecnología nos deshumanice es un temor similar, tanto en sus aciertos como en sus errores, al temor que tenían los románticos respecto del pensamiento racional. Y uno de los temores que alimenta la tecnología actual tiene que ver con la toma de decisiones. La idea de que ciertas decisiones, ya sea por éticas o por racionales, tienen que ser necesariamente tomadas por personas bien formadas, bien pensantes y bien intencionadas, es una idea que se remonta por lo menos hasta la antigua Grecia o probablemente mucho más allá también. Lo que sí es nuevo es la posibilidad
de que esas decisiones las tomen los ordenadores. Veamos un par de ejemplos. Primer acto, la justicia. Imaginemos que tenemos un sistema informático que utiliza Big Data para tomar la decisión de si debe concederle o no la libertad condicional a un preso por asesinato o por violación. Estamos hablando de presos peligrosos. Imaginemos que este sistema tiene acceso a lo que podríamos denominar el historial ampliado del recluso. El sistema tiene acceso a las visitas que recibe, quién lo visita, con qué frecuencia, qué duración, qué llamadas telefónicas hace, cómo se relaciona con otros reclusos, qué lee, qué come, qué medicinas toma, qué lenguaje utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos que a partir de toda esta información, el sistema determina a qué reclusos hay que concederles la libertad condicional y a cuáles no. Imaginemos que de los reclusos que obtienen la libertad condicional a partir de este sistema informático basado en Big Data, tenemos una reincidencia, digamos, del 25%. Imaginemos ahora que hay un comité de personas bien formadas, bien pensantes, bien intencionadas, que deciden darle o no la libertad condicional a otro grupo de reclusos. Imaginemos que de ese grupo de reclusos tenemos una reincidencia del 40%. 25% en un caso, 40% en otro. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Deberíamos seguir sosteniendo que se trata de una decisión ética que tiene que ser tomada por personas y hacernos cargo del daño colateral que ello podría producir? ¿O debemos ser pragmáticos, aceptar nuestras limitaciones y quedarnos con la decisión de los ordenadores? Claramente ninguno de los dos sistemas es perfecto, pero sí claramente hay uno que es mejor que otro. Entonces, ¿qué nos impide aceptarlo? ¿Nos da miedo que los ordenadores tomen decisiones? Incluso si lo hacen mejor que nosotros. Dejemos la pregunta ahí en el aire y en todo caso lo seguimos desarrollando luego en el turno de preguntas. Segundo acto, la responsabilidad. Hablaba Elena en su intervención sobre el coche autónomo. El coche autónomo es ya una realidad, pero de momento es una realidad tecnológica que se enfrenta con una serie de, llamémosle, problemas o limitaciones éticas o legales. Por ejemplo, ante un accidente inevitable, el coche autónomo tiene que decidir si privilegia la vida de los habitantes del vehículo o si privilegia la vida de los que están fuera del vehículo. ¿Quién toma esa decisión? ¿El fabricante? ¿El propietario del vehículo? ¿El azar? No me cabe duda de que, superado cierto umbral, el coche autónomo conducirá en promedio mucho, pero mucho mejor que el promedio de los humanos. No tengo duda de eso porque cada coche autónomo puede aprender no solo de sus propios errores y de las situaciones inesperadas que surgen a cada momento, sino que además es posible que aprenda de la conducción de todos los otros coches autónomos que andan dando vuelta por allí. Claro que sería un poco ingenuo pensar que vamos a tener un coche autónomo perfecto. Claro que habrá accidentes y habrá muertos. Claro que los habrá. Y también habrá manifestaciones anticoches autónomos el día que muera la primera persona atropellada por un coche autónomo. La pregunta que quizás deberíamos hacernos es si seguiremos tan ofendidos con los coches autónomos el día que las muertes por accidente de tránsito disminuyan en un factor 10 o en un factor 100 o incluso en un factor 1000. Hace unos meses se reportó un accidente o un incidente durante las pruebas de un coche autónomo y el incidente
que tuvo lugar entre un coche autónomo y otro coche conducido por un humano compulsivo, es decir, por un humano muy humano, que se metió en un lugar que las leyes de tránsito prohibían que se meta ahí, y el pobre coche autónomo, programado en la más absoluta racionalidad, fue incapaz de imaginar esa situación tan irracional y tan humana, por supuesto, y colisionaron. No pasó nada grave, no murió nadie, pero bueno, fue un incidente que se reportó durante las pruebas de este coche autónomo. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dotar a los coches autónomos de un cierto sentido compulsivo, ¿no? De yo soy más macho y me meto aquí, o se trata simplemente de que ellos lo están haciendo mejor que nosotros? Dejamos la pregunta ahí y si queréis después la seguimos desarrollando. Pero ya para concluir esta breve presentación, podríamos decir que si en su momento el debate fue razón versus emoción, ilustración versus romanticismo, hoy probablemente el debate sea tecnología versus humanismo o humanidad, como queráis llamarlo. Y al igual que entonces, un rechazo tajante de la tecnología, como hizo Kierkegaard con la pluma de metal, no tiene mucho sentido. Tampoco tiene mucho sentido aceptar las nuevas tecnologías sin más, sin un debate crítico, sin entender cómo nos van a afectar a nosotros y sin entender en qué posición nos van a dejar a nosotros. Como suele ocurrir casi siempre que nos enfrentamos a un problema complejo, la solución nunca suele ser un sí o un no, sino más bien un depende. Y en el caso del debate tecnología versus humanismo, probablemente, al igual que ocurrió con el debate razón-emoción, probablemente la solución pase por un equilibrio entre ambos y por una complementariedad entre ambos. Yo creo que la solución tiene que pasar por mejorar la condición humana a partir de una humanización apropiada de la tecnología. Esperemos que así sea. Ya veremos qué ocurre en el futuro. Nada más. Gracias. Bueno, recuerden que pueden hacer preguntas, tienen ahí sus tarjetas para hacer las preguntas para los ponentes, que los invito a que vengan acá. Vamos a charlar un poco sobre todos estos temas que quedaron pendientes. Dale, me siento yo acá. Ponemos esto un poco más adelante. Eso es. Porque hemos hablado de muchos temas y han quedado algunas cosas, ¿no?, que merece la pena, sobre las que merece la pena reflexionar un poco más. Borja apuntaba una cosa con la que me sentí muy identificada, porque yo también tengo hijos pequeños, y me obsesiona el uso de las pantallas, o sea, cuánto tiempo, de qué manera las usan, cómo usan esa tecnología. Y Gustavo ahora decía una mirada crítica sobre la tecnología. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos que han vivido rodeados de esa tecnología tengan una mirada crítica de cómo les puede influir esa tecnología? El otro día leía que en colegios de élite y incluso gente que trabaja en Silicon Valley está quitándole a sus hijos las pantallas e intentando que las utilicen mucho menos. Y entonces me surgía esta pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para generar esa mirada crítica sobre la tecnología en unas generaciones que han vivido con esta tecnología, o sea, que no han vivido estos cambios y que pueden no sentir este vértigo que sentimos nosotros sobre las cosas y cómo nos están influyendo? No sé si... Mi respuesta corta es ni idea. Me enfrento a ello como padre todos los puñeteros días de mi vida. Ni idea. O sea, que no me en la puedes línea de ayudar. lo que decías, hay un esto más divertido, que es que si aceptamos eso que llamamos Silicon Valley, gente que vive en comunidades como Palo Alto, Mountain View, etcétera, que tienden a dedicarse a trabajar en empresas, bueno, esa élite un poco, esa tecnoélite, ha salido y
y me lo contaban unos amigos, en los contratos con las nannies están exigiendo por contrato que no esté el móvil de la nanny, la cuidadora, o presente en el tiempo con los niños. Esa persecución al móvil la están institucionalizando mediante contrato privado, con las sanciones pertinentes si están los niños en el playground en su momento creativo y tal, y la nanny la cuidadora saca el móvil para ver su Twitter o lo que sea, o su WhatsApp, como hacemos todos, ¿no? O sea que el debate está ahí. La propia élite que diseñó estos aparatos maravillosos, llenos de contenidos y utilidades maravillosas, ahora se ha dado cuenta que nos hemos pasado. Y no tengo ni idea, pero vamos, que volvería un poco a los equilibrios de Gustavo, hay que trabajar, hay que dotarles de recursos, hay que generarles interés por otros ámbitos en los que manifiesten su curiosidad y su creatividad, etcétera, ¿no? Pero dentro de un equilibrio y una agotadora negociación permanente, donde habrá escuelas un poco más jurídicas, de pautar normas, horas y tal, y otros un poco más consensuales, transaccionales. Sí, los míos ya tienen edad de tener móviles, así que eso ya… Para mí son dos cosas. O sea, yo creo que claramente la única manera de hacerlo es transmitirles o sea, al final da igual todo lo que intentes cortarle el wifi, los custodios, etcétera, nos dan 20.000 vueltas y se encuentran la manera. Si quieren conectarse y si no lo van a hacer en casa de amigos. Yo creo que, como en todos estos temas, lo importante es transmitirle la importancia y los valores, y ellos lo van a hacer. Y el segundo es el ejemplo. Yo creo que muchas veces prohibimos a los niños que no estén conectados y estamos continuamente. Entonces, es algo que también nosotros tenemos que demostrar, que somos capaces de utilizarlo cuando es necesario, que no estamos permanentemente conectados, porque es la única manera. Yo creo que estamos en una sociedad en la que, como digo, tiene muchas ventajas para ellos, pero cuando te dicen es que lo necesito para hacer los deberes, es que lo necesito para… Tengo un grupo de trabajo en el colegio, es muy difícil poner barreras y al final lo único que puedes es transmitirle la importancia de hacerlo con coherencia y con límites, y sobre todo el ejemplo, que yo reconozco que a veces no lo hago y ellos me sacan fotos cuando estoy comiendo con el móvil, me sacan una foto y tienen una carpeta de fotos mías, entonces es muy difícil. Sí. Joder, ¿cómo se las gastan los Claro, tuyos? vas a ver cuando crezcan. Lo que nos espera, Borja. No, yo estoy un poco, bueno, como vosotros, que tampoco sé cómo se hace. También estoy un poco en la misma lucha con mi hija. Pero creo que es un poco lo que tú decías del ejemplo, pero también tiene que haber una actitud colectiva y una valoración colectiva de la desconexión, ¿no? Borja, mientras hablabas recién, me imaginaba una transparencia como la tuya, pero a la inversa, de decir, los niños entre 12 y 14 años dejan de usar el móvil en un 60%, ¿no? Y me imaginaba esa progresión. Pero eso tiene que ser, eso puede surgir a partir de ver algo positivo en eso. Y eso es un trabajo no solo individual, sino fundamentalmente social. Porque es verdad que viven cada vez más vivimos todos cada vez más en la virtualidad. ¿Cómo nos bajamos de la virtualidad? ¿Cómo hacemos para poner la parte positiva en esa desconexión? ¿Cómo trabajamos sobre eso? Yo creo que tiene un montón de valores positivos la desconexión, solamente que hay que inculcarlos y hay que, de alguna manera, darles un valor social. O sea, que en la escuela tenga un valor estar desconectado más tiempo del móvil o hacer ciertas actividades que no se pueden hacer con el móvil. Obviamente que es una lucha casi de David contra Goliat, ¿no? El móvil, si nos fascina tanto a todos, es porque, bueno, tiene esa cosa adictiva de la cual es muy difícil salir. Pero bueno, no creo que sea imposible. Les planteo otro tema. Esta semana leíamos que la Universidad de Alicante había accedido a la petición de unos familiares de una persona que había formado parte del tribunal que condenó a Miguel Hernández a muerte a borrar el nombre de esta persona de un papel, de un escrito de un investigador de la universidad. Que esta familia estaba, bueno,
pidiendo que se le borrara porque no estaban de acuerdo con que apareciera si lo buscabas por Internet, ¿no? Al final aquí había como dos cuestiones. Había el trabajo de un historiador que había hecho una investigación y que había registrado esa investigación en un papel y luego en Internet. Y entonces esta familia pedía modificar ese trabajo. O sea que al final es una cosa que nos pasa mucho a los periodistas también, que recibimos todo el tiempo cada vez más peticiones de desindexar y de borrar informaciones que no tienen por qué ser informaciones incorrectas, informaciones que no sean ciertas, sino porque la gente tiene su derecho a que esas informaciones no aparezcan cuando ponen su nombre en Google. Entonces, me preguntaba yo cuando leía esto, ¿hasta qué punto el hecho de que esta información estuviera digitalizada podía cambiar el trabajo que había hecho una persona y que no tenía necesariamente que ver con lo digital? O sea, ¿cómo influye la tecnología en nuestro trabajo del día a día al punto de modificar ese trabajo, de borrar una parte de ese trabajo, una parte de la historia que vamos contando? Tema muy complejo. Mucho. Que tiene una segunda parte luego. Ahora. Bueno, hay una parte de alto nivel que es el derecho al control de la data sobre nosotros mismos en los canales de distribución de la información digitales, ¿no? Que genera muchísima ansiedad. A eso hay que dar respuesta desde las grandes empresas a las que cedemos nuestros datos, Facebook, Google, pero también los bancos se están esforzando mucho en ese sentido. Telefónica tiene todo ese desarrollo de la cuarta plataforma que va orientado a volver a dotar al ciudadano de control o de real o percibido sobre la data de uno mismo. En el ámbito al que tú lo llevas, que es verdad que esa sentencia es extrañísima a muchos efectos, conecta con el tema del derecho al olvido, donde yo al menos como periodista, experiodista, hay que matizar una cosa muy clara, ¿no? Porque muchas veces quiero que borren ustedes esto de la hemeroteca del periódico. Y entonces aquí hay que hacer el matiz que lo que se publica en los periódicos está sometido al derecho penal y al derecho civil español que protege la intimidad, la integridad, el honor, etcétera, de las personas y que tiene unos mecanismos clarísimos desde hace mucho tiempo. Si hay una sentencia que dice que es mentira, que se ha atropellado el honor de alguien, y hay unos mecanismos, que es una cosa. Y hay otro ámbito, que es que hay un gran algoritmo que indexa todo lo que se publica, que se llama Google, al 75% y otros poquitos en otro. Donde ahí es más cuestionable todo el debate, donde ha habido una sentencia en Tribunal Supremo en español que a ver en qué acaba cuando llegue a nivel europeo, que es esto de la desindexación de contenidos, ¿no? A lo que Google siempre dice, nadie está obligado a indexar nada en Google, ponéis el codiguito no index, no follow y ya está. Entonces, se mezclan muchísimas cosas. A mí lo importante es lo primero, creo, ¿no? El dotar de mecanismos de control del data sobre uno mismo. Sí, además eso yo creo que la diferenciación, una cosa es información de redes sociales o evidentemente y otra cosa no debería ser muy distinto porque está en un medio digital, mi opinión, a que si es un trabajo de investigación en papel, ¿no? Si es falso, sí, pero si no... Y luego hemos descubierto que eso también tiene unos límites, porque el hecho de que haya aparecido la noticia sobre que habían solicitado esto provocó peor. Claro, el llamado efecto Streisand en las redes, y el nombre de esta persona estuvo dando vueltas durante muchísimas horas, convertido en trending topic. Entonces, al final, es un juego un poco difícil de sí que tiene sentido el humor, ¿no? Las máquinas. Bueno, a ver, tenemos aquí alguna pregunta. ¿Cómo gestionar la resistencia al cambio? A aceptar convivir con las máquinas. Es muy importante. Yo creo que al final es como en todas las implementaciones tecnológicas, lo más difícil es el tema cultural, el tema de las personas y la resistencia al cambio.
Lamentablemente, yo creo que muchas veces no queda remedio, y en este caso no es muy distinto a que cuando apareció en la Revolución Industrial. O sea, una cosa es que te resistas, puedes pasar por la fase de negación, pero más vale que cuanto antes te pongas a reaccionar, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa con todo el tema de la automatización. Sabemos que va a pasar, entonces, y además sabemos que en determinados trabajos donde es más fácil que esa sustitución exista, va a ocurrir. Entonces, eso, podemos quejarnos, podemos llorar, podemos patalear, o podemos ponernos a reciclar a esas personas, porque se van a crear otros trabajos y vamos a tener que convivir. ¿Pero estamos haciéndolo con la suficiente velocidad? No, clarísimamente no. Porque los cambios, quiero decir, sí que ha habido revoluciones tecnológicas antes, pero quizás no a esta velocidad, ¿no? O sea, estamos reaccionando a la velocidad que... No lo estamos haciendo además por ninguno de los lados, ni reciclar lo que ya sabemos que va a abandonar, ni siquiera formar en las nuevas profesiones, o sea, ni siquiera el lado positivo que sabemos que va a ser necesario, tampoco lo estamos haciendo. O sea, es decir, va a haber escasez de determinados perfiles y vamos a tener superávit de otros. Claramente, además, yo creo que no lo estamos haciendo en ninguna parte del mundo, a la rapidez suficiente, por lo menos. Gracias. Yo ahí diría la gestión cultural del cambio requiere transmisión del conocimiento y confianza. Yo cuando me subo a un avión no necesito saber cómo funciona el avión, pero me fío de todo un sistema técnico que ha derivado en un sistema de conocimiento compartido que ha sido institucionalizado por cauces de los que yo me fío. No sé si, sin desvelar nada, pero si alguno está viendo Chernobyl, la serie, para mí en realidad, y pensé en esto, ¿no? No es una metáfora porque es real, pero en el fondo es un montón de seres humanos que vivían, actuaban con una división de actividades profesionales, de cargos horizontal, vertical, dentro de un sistema del que no conocían nada, ¿no? No sabían nada los que estaban en una central. ¿Qué ocurría por encima, por debajo? ¿No? Es un montón de gente pretendidamente empoderada, con una función bien política, bien laboral, con un montón de castas, pero en el fondo es todo un microcosmos de personas que no saben nada de los sistemas que dirigían sus vidas. Que no tienen suficiente información. Ni confianza. Y yo creo que en la tecnología pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que compartir la información por un montón de motivos, pero sobre todo para generar la confianza para que el progreso tecnológico, dentro de unos cauces institucionales que habilitan los consensos de lo posible y de lo deseable, pueda seguir, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un poco de metáfora Chernobyl en el desconocimiento y en la manera zombie en la que hemos dado entrada en nuestras vidas a un montón de sistemas y tecnologías de los que no conocemos, de los que hasta ahora confiábamos o en los que hasta ahora confiamos, pero con Snowden, con Cambridge Analytica, con el impulsivo que se choca con un coche autónomo de Google, se va rompiendo, ¿no? Y yo creo que estamos un poco en un cierto despertar de la desconfianza hacia la tecnología a la que hay que dar respuesta de manera urgente entre mucha gente, yo creo. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Ernesto Jiménez pregunta, ¿la vida digital es importante para ser elegido en un puesto de trabajo? Y aquí estamos otra vez con el tema de la información que ofrecemos, ¿no? La información pública que ofrecemos. Si esto no es correcto o no se ha estado en las redes sociales, podrías estar penalizado y podrías no tener trabajo nunca. ¿Cómo influye esta información, esta participación que tenemos todos en el mundo virtual en nuestra vida real y en las decisiones de otras personas que tienen que contratarnos, que tienen que tratar con nosotros? Influye. Influye además en positivo y en negativo. O sea, yo creo que claramente, y es algo que también tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? En lo que queda. Pero claramente las personas de recursos humanos cada vez utilizan más el análisis de las redes sociales para conocer a los candidatos y, como digo, en negativo, evidentemente, que no tengas una actividad que sea contraproducente, pero también en positivo. O sea, también alguien te miran con quién estás relacionado, si estás en LinkedIn, si lo que dices coincide con lo que estás. O sea, claramente es en positivo y en negativo.
Entonces, de nuevo, yo creo que hay que ser conscientes y saber que es una realidad y gestionarlo. Yo creo que no podemos hacer mucho a cambio, y además no creo que sea solamente en el ámbito de trabajo. Yo creo que personas cuando conocen a alguien ya está en el ámbito social, lo primero que haces es googlear, conocerla, a ver qué tiene en Facebook, todos cotilleamos en redes sociales, entonces ya no solamente en el ámbito del trabajo, es en todo, ¿no? En las relaciones, en todo, o sea, es como una proyección. Incluso hay personas que yo creo que están más preocupadas casi en la imagen que proyectan, ¿no? Vas en un restaurante y lo primero es sacar la foto, instagramear la comida en vez de disfrutarla, porque es una imagen que proyectas. Entonces estamos viviendo esa doble realidad, la real y la virtual, y yo creo que para muchas personas incluso casi la virtual es más importante que la real, ¿no? Eso casi parecer que tienes una vida súper interesante en vez de vivirlo. O sea, lamentablemente es eso de lo que decimos del exceso de dependencia, pero es así. Yo creo que en todos estos aspectos es primero por lo menos conocerlo, ser conscientes y gestionarlo de la mejor manera posible. Yo igual creo que ahí hay por lo menos dos problemas. Uno es no separar la vida pública de la privada. O sea, Sí, si una empresa no va a tomar a una persona porque un fin de semana que se fue con los amigos se emborrachó, sí, o lo que sea, bueno, yo no creo que eso necesariamente inhabilite a esa persona para tal o cual puesto. Eso es un punto. Y el otro punto que me parece preocupante, y lo mismo si una persona mira o fijonea de otra persona, ¿no? Es lo mismo. Y esto en realidad tiene relación con el segundo punto que quería comentar, que es quedarnos con la foto y no con la película. ¿No? A veces vemos una foto y automáticamente, porque aparte esto es una característica muy humana que no la podemos evitar, automáticamente proyectamos sobre esa foto toda la película. Toda la película, aparte es una proyección, obviamente, es nuestra película de esa persona a partir de esa foto. Y eso es un error descomunal, tanto si se va a contratar a una persona como si uno va a establecer una relación con una persona. Yo creo que hay que ver la película, y ver la película te lo da una entrevista laboral, o te lo da ir a cenar con alguien, o ir a charlar, o lo que sea. Y en Internet, en general, vemos la foto. Y en general son esas fotos más, por ponerle escandalosas, entre comillas, ¿no? Más llamativas o lo que sea. Yo creo que ahí hay un problema. Quedarnos con esa foto y proyectar sobre esa foto una película que por ahí no corresponde. Quizás sea un aprendizaje, eso también, y quizás tengamos que adaptarnos un poco a los nuevos tiempos. Antes en Bambalinas, ahí estábamos comentando un capítulo de la serie Black Mirror en la que los likes, la puntuación que damos los likes que damos en redes sociales establecían un sistema de puntuaciones en los que se basaba toda la interacción con el resto de las personas. Eso da un poco de terror, o sea, no sé hasta dónde va a llegar esta exposición y esta imagen que nosotros trasladamos, cuánto va a influir en nuestra vida diaria. Y ahí entronco con algo que decías antes, de quiénes toman las decisiones, ¿no? O sea, si pusiéramos un algoritmo a decidir si alguien tiene que trabajar en una empresa o no, teniendo en cuenta los datos que hay disponibles de esa persona y los datos que ha colgado o lo que podemos ver en sus redes sociales, ¿qué pasaría? O sea, Pero ya hemos citado al menos 3 miedos tecnológicos que ya son realidad. El scoring social en China ya está. Es total. Acceso a ciertos puestos de trabajo, a al crédito, etcétera. O sea, ya es una realidad, un social scoring que no es solo los likes de Facebook, pero que abarca un montón de indicadores que provienen de tu actividad en redes, etcétera. O sea, que ya es realidad. Gustavo, mencionabas el tema de la justicia, digamos. Acabo de empezar un libro que es bastante interesante, que es Weapons of Math Destruction, de Caitlin Musquet. Y uno de los ejemplos que pone es ese. No me acuerdo exactamente, era en Estados Unidos y era en el sistema penitenciario, pero era más para las reducciones de condena y los permisos y tal. Y era un algoritmo que había ingestado pues, toda la información, todo el histórico, y que utilizaban los jueces para ayudarles en la toma, de decisiones, ¿no? Pero claro, todos esos datos reflejaban todos los sesgos racistas, sociales, económicos
que va reflejando la realidad penitenciaria de un país tan sesgado en este sentido como Estados Unidos, ¿no? De manera que si eras negro de ciertos barrios, de ciertas ciudades, tenías menos posibilidades de que te redujeran la condena que otros. O esto cuenta esta tía en este libro, que es bastante interesante. Y el tercero es el de los procesos laborales, que una gran empresa tecnológica se envainó un algoritmo de selección de candidatos porque estaba proyectando un sesgo de género que deriva de que en toda la información que crawlean y con la que alimentamos estos algoritmos, la imagen de una enfermera era una mujer y la imagen de un ingeniero era un hombre, y todo eso, pues en todos estos modelos predictivos, digamos, traen todas estas adherencias que al final se notaba en la toma de decisiones que recomendaba el algoritmo. Sí, de o sea que formas, ya están aquí. Sí, que todo el tema de los sesgos y la discriminación, o sea, todo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, lo que hace es amplificarlo, pero ya existía. O sea, antes lo hacíamos de manera racional, pero ya existía. Esos prejuicios los tenemos. Es verdad que con la inteligencia artificial, sobre todo con todo lo que es machine learning, lo que haces es amplificar y también es más difícil explicarlo. Porque, por ejemplo, cuando estás concediendo créditos, se discrimina por definición y te discriminan si te dan un crédito o no te dan un crédito, o si tu seguro cuesta X o X más 10 en función del histórico. Lo que pasa que ahora con las máquinas, como digo, el efecto va mucho más rápido y sobre todo es más difícil explicar y por lo tanto es más difícil corregir, ¿no? Pero que a veces parece que en el mundo tradicional no existen sesgos o no existen. No, existe lo mismo. Lo que pasa que ahora bueno, de hecho, en las máquinas existe ese sesgo porque el histórico esas máquinas las ¿no? programan personas que tienen ese sesgo. Exactamente, sí. El otro día veía también una información de que el juego, el FIFA, el juego del fútbol, habían hecho un estudio sobre las características que tiene cada jugador y que esas características tenían un sesgo racial brutal. O sea, los jugadores negros eran mucho más rápidos y tenían mucha más velocidad y mucha más fuerza, y los jugadores blancos eran más habilidosos y tenían más técnica. O sea, que al final eso lo vemos en todos los sitios. Mi pregunta era un poco de, ¿se puede pelear contra eso? Hacer lo que decía Gustavo, de potenciar la parte, humanizar en la parte buena y no en la mala. O sea, ¿cómo hacemos para controlar cómo se traslada? O sea, claramente, o sea, como digo, primero tienes que ser consciente y luego en todo el proceso tienes que evitar los sesgos. O sea, nosotros, como te digo, lo estamos intentando desde los datos que utilizas. Si los datos están sesgados, lo vas a replicar en todos los procesos y en los algoritmos. Lo que pasa es que al final esto es un trade-off. O sea, si tú quieres que el modelo, como dices, si quieres tener un porcentaje más alto de rentabilidad, etcétera, probablemente si metes muchos controles para ser menos discriminatorio vas a tener menos resultado. Entonces ahí hay unos trade-offs, unos juegos de poder que estamos intentando gestionar, pero por lo menos tienes que ser consciente y tomar esas decisiones. Ahora, las máquinas, si las dejas solas, normalmente realizan mejor la función. Si tú lo que quieres es los ejemplos que comentabas tú, si quieres reducir el número de accidentes, te lo van a reducir. Ahora tienes que estar dispuesto a asumir que hay casos injustos en los que igual dejas a un tío en la cárcel 50 años, aunque el bien de la sociedad lo cumples. Entonces, yo creo que se toman decisiones, como siempre. Tienes que estar seguro de que si realmente queremos algo más justo y menos discriminatorio, estás dejando algo en el camino, y en eso estamos. Y hablando de decisiones, Elena, Héctor pregunta si Telefónica se plantea sustituir un porcentaje del Consejo de Administración por una inteligencia artificial para tomar decisiones. No me corresponde a mí, pero sé que ha habido algún experimento, ¿no? No me acuerdo en qué país era, que habían puesto alguna máquina, y creo que además los resultados era que las decisiones que tomaba la máquina muchas veces eran mejor. No me voy a... Pero no lo sé. Yo creo que evidentemente justo ese tipo del trabajo de un consejero creo que es de los que no son los primeros que van a ser sustituidos con las máquinas, pero que sea algo complementario, sí, claro, y que sobre todo porque los que tienen que tomar la decisión son los que... Pero que haya una nueva silla para una máquina, pues no te diría yo que no. Lo preguntaré. Se podía probar. A ver qué tal. Y esta también tiene que ver con Telefónica. He oído que el gran centro de datos de Telefónica se ha vendido
y por otra parte que los datos los han dejado para que sea Google quien los tenga. ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto puede afectar la seguridad y la transparencia? Sí. No, vamos a ver, lo que Telefónica ha vendido es la parte inmobiliaria. O sea, para nosotros gestionamos lo que no somos el propietario del centro de cálculo como el que visitaras. La cosa física que la cosa decía, física, es decir, que decía Borja. Y lo de Google entiendo que es por un acuerdo que se firmó hace poquito, que simplemente es para utilizar, hay varios jugadores de cloud como Amazon y Google, y Telefónica Microsoft firmó, ha tenido acuerdos de hecho con Microsoft y con Amazon, y creo que hace un par de semanas se firmó con Google. No quiere decir que estemos dejando nada, simplemente son de los players más relevantes en esto. Volvemos aquí al tema de la educación y de lo que hablábamos al principio. En una sociedad nativa digital, ¿cómo utilizar el sentido común cuando actuamos de forma atomizada, donde la creatividad va en decadencia? ¿Puede la tecnología potenciar? A ver, repita la pregunta. ¿Cómo utilizar el sentido común cuando actuamos de forma atomizada, ¿vale? Y donde la creatividad va en decadencia? ¿Nos puede ayudar la tecnología a esto o nos está...? La creatividad no va en decadencia, ¿no? No sé. Yo tampoco coincido con que la creatividad vaya en decadencia. Les planteo la pregunta aquí. ¿La tecnología puede ayudar a la creatividad? A mí todos los días, vamos. O sea, yo me dirijo a un equipo creativo, incluso la propia lógica de la tecnología o los propios procesos de trabajo de la gente de la tecnología, a la gente más de producto como del mundo al que puedo venir yo, de hecho nos han dotado de un montón de metodologías que creo que han abierto vías incluso en las metodologías de trabajo para la creatividad. Y la vida atomizada es esa representación, no sé, yo curro con un montón de gente, estamos aquí, o sea, que yo mismo que soy muy crítico con la tecnología, no tengo una visión tan crítica del impacto de la tecnología en nuestras vidas, y yo vivo en un mundo muy de creativos. Yo creo que vivimos en una época, podemos hablar, o sea, el riesgo de homogeneización cultural es viejísimo, o sea, que siempre ha estado ahí, pero no, justo ese riesgo no lo veo tanto. Yo creo que a veces se confunde, digamos, crear de otra manera con falta de creatividad. O sea, volviendo al ejemplo de la pluma de Kierkegaard, sin duda que escribir con una pluma de metal debe ser diferente que escribir con una pluma tradicional, digamos. Más fácil también. Diferente, diferente. Y lo que uno expresa, o la manera en que uno lo expresa, seguramente que es diferente. Pero no quiere decir que sea peor, ni mejor tampoco. Es diferente. Y yo creo que de la pluma de Kierkegaard hasta hoy hemos avanzado en el sentido de tener más formas de expresarnos, diferentes, ¿no? Pero yo creo que al haber más, necesariamente uno va a encontrar, digamos, cauces por los cuales canalizar la creatividad. Entonces yo creo que hay más formas de ser creativo. Es muy difícil decir si son mejores o peores, pero sí creo que hay muchas más que hace 20 años, o que hace 50 años, o que hace 100 años. Entonces yo en ese sentido no creo que estemos en una época de déficit de creatividad. Sí, yo creo que cambia, no sé si igual se refiere, que es verdad que ahora como tienes al alcance de los medios cualquier cosa, por ejemplo en el aprendizaje, antes eras más creativo pues porque no tenías tanto acceso a información. Yo noto, por ejemplo, a los niños ahora tienes todo, entonces es mucho más construir sobre lo que ya está, copio, pego y genero, y antes la verdad como que tenías que empezar casi de cero porque no tenías tanto acceso. Igual se refiere a eso, pero yo estoy de acuerdo que lo que está haciendo es que varía, ¿no? Varía la manera y debería ser una ayuda. Esto es un mito clásico de los argentinos, ¿no? Que son muy creativos porque hemos tenido que enfrentarnos a montones de problemas y de crisis. Pues seguro que sí, ¿no? La necesidad, eso es. Hay otras preguntas relacionadas también con la educación y con aprovechar... Tenemos que ir acabando, nos dice la... No quiero dejar ninguna pregunta sin plantear. Vamos a ir rápido con esto. Sobre aprovechar los dispositivos para el aprendizaje, y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Se aprende diferente, o sea, aprendemos otras cosas. Quiero decir, cuando tenemos toda la información a nuestra disposición, no necesitamos memorizar,
¿Aprendemos distinto Se o aprende distinto. utilizamos menos el cerebro para ciertas cosas? No estaremos vivos cuando alguien en Harvard publique el paper definitivo de cómo ha afectado toda esta De que ya sin adicción Google no sabemos a pensar. la inteligencia, ¿no? Que es un tema muy, muy pertinente. Se ¿no? aprende distinto, pero también se aplica de manera distinta, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, es que ha cambiado todo y no necesitas memorizar, ¿no? O sea, realmente tienes a disposición todo. Claramente hay habilidades que desarrollas menos de lo que se desarrollaba antes. Es lo mismo que comentábamos recién de la creatividad. O sea, Sí. es distinto y yo creo que todavía no estamos viendo los resultados de ese aprendizaje distinto. Probablemente lo veamos a partir de la próxima década, seguramente veremos cuáles son los resultados de ese aprendizaje diferente. Pero lo más probable es que nuestros padres hayan dicho lo mismo de nosotros, Sí. que aprendíamos distinto que ellos en el colegio. Sí, sí. Y bueno, Bueno, último, y vamos acabando. Exigir la transparencia y responsabilidad y explicabilidad y responsabilidad de los algoritmos es técnicamente fácil de implementar, pero ¿qué pasa? Preguntan con Machine Learning, ¿cómo explicamos los resultados? No es nada fácil, o sea, yo diría que es bastante complicado, sobre todo por lo que digo, porque tienes que partir de incluso los datos, y los datos ya son, por ejemplo, tienen sesgos, lo vas a trasladar. No es nada fácil y, evidentemente, cuanto más automático sea y así te metes en temas de redes neuronales, y pues claramente cada vez es más difícil. Por eso yo creo que se están intentando, están también desarrollando, la tecnología también está ayudando en esto, y también se están desarrollando maneras de poder autoexplicar o poder entender las causas de los propios algoritmos. O sea, yo creo que esto va evolucionando, pero no es nada fácil, y sobre todo eso, cuanto más evolucionadas son las técnicas, más difícil es tener esa trazabilidad o poder explicar las razones. ¿De dónde vienen las cosas y por qué? De dónde, son y sobre así? todo entender qué impacta en qué. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por las preguntas y por estar aquí. Y nos lo hemos pasado muy bien. Nosotros sí, por lo menos. Esperemos que los demás también. Muchas gracias.